Clorinda, que estaba escuchando, hizo un vivo gesto de triunfo. Como las palabras del emperador se difundieron velozmente, todos los rostros se tornaron serios y ansiosos, mientras Rugón atravesaba lentamente los grupos dirigiéndose hacia la galería de los mapas. Abajo los perros acababan sus huesos. Se deslizaban furiosamente unos por debajo de otros para llegar al centro del montón. Era una franja de lomos movedizos, blancos, negros, que se empujaban, se alargaban, se extendían como una charca viviente con un ronquido voraz. Las mandíbulas se apresuraban, comían con rapidez, con la fiebre de devorarlo todo. Cortas disputas terminaban con un aullido. Un corpulento perdiguero, animal soberbio, irritado por hallarse demasiado lejos, retrocedió y de un salto se precipitó hasta el centro de la jauría, hizo su agujero y se comió un jirón de las entrañas del ciervo. Capítulo 8. Transcurrieron semanas. Rubón había reanudado su vida monótona y aburrida. Jamás hacía alusión a la orden de permanecer en París que le había dado el emperador. Hablaba solamente de su fracaso, de los supuestos obstáculos que se oponían a la roturación de un rincón de las Landas, y en este tema era inagotable. ¿Cuáles podían ser aquellos obstáculos? Él no veía ninguno. Llegó a indignarse contra el emperador, de quien era imposible obtener, según decía, alguna explicación. ¿Habría temido su majestad verse obligado a subvencionar los trabajos? Entretanto, a medida que pasaban los días, Clorinda multiplicaba sus visitas a la calle Marbeuf. Cada tarde parecía esperar de Rugón alguna noticia y lo miraba con expresión de sorpresa al verlo permanecer callado. Desde su visita a Compiègne, ella vivía con la esperanza de un súbito triunfo. Había imaginado todo un drama, una cólera iracunda del emperador, una caída estrepitosa del señor de Marcy, un retorno inmediato del gran hombre al poder. Aquel plan de mujer le parecía destinado a un éxito seguro. Por eso, al cabo de un mes, fue inmenso su asombro cuando vio que el conde continuaba en el ministerio y sintió un gran desdén por el emperador, que no sabía vengarse. Ella en su lugar hubiera hecho del rencor una pasión. ¿En qué pensaba entonces? En el eterno silencio que guardaba. A pesar de todo, Clorinda no desesperaba. Todavía olfateaba la victoria, algún golpe de suerte imprevisto. El señor de Marcy se tambaleaba. Rugón la colmaba de atenciones de marido que teme ser engañado. Desde sus accesos de extraños celos en Compiègne la vigilaba de manera más paternal, la inundaba de consejos morales. Quería verla todos los días. La joven sonreía, segura ahora de que no abandonaría París. Sin embargo, a mediados de diciembre, después de una paz letárgica, Rugón comenzó a hablar nuevamente de su gran empresa. Se había entrevistado con banqueros, soñaba con abrirse camino sin el apoyo del emperador, y nuevamente se lo encontró perdido en medio de mapas, planos y obras especializadas. De acuerdo con lo que afirmaba Gilquín, había reclutado ya más de 500 obreros que consentían en trasladarse allí. Sería ese el primer puñado de hombres con que contaría para fundar un pueblo. Entonces Clorinda, encarnizándose furiosamente en su tarea, puso en movimiento a toda la camarilla. Fue un trabajo enorme. Cada uno tuvo a su cargo un papel. La alianza se realizó a medias palabras en los rincones de la propia casa de Rugón. Los domingos y los jueves se repartieron las misiones difíciles y se lanzaban todos los días por todo París con la obstinada voluntad de conquistar alguna influencia. No se desdeñaba nada. Los éxitos más ínfimos tenían su importancia. Se aprovechaba todo. Se sacaba lo que se podía de los menores acontecimientos. Se utilizaba la jornada entera, desde el buenos días matinal hasta el último apretón de manos de la noche. Los amigos de los amigos se convirtieron en cómplices, así como los amigos de aquellos. Todo París formó parte de aquella intriga. En el fondo de los barrios más lejanos había gente que suspiraba por el triunfo de Rugón, sin saber exactamente por qué. La camarilla, formada de unas 10 o 12 personas, dominaba la ciudad. Somos el gobierno de mañana, decía seriamente Dupuisat. Establecía paralelos entre ellos y los hombres que habían forjado el segundo imperio y añadía: yo seré el de Marcy de Rugón. Un pretendiente no era más que un nombre. Se necesitaba una camarilla para constituir un gobierno. 20 ambiciosos que tienen apetitos voraces son más fuertes que un principio, y cuando pueden blandir el pretexto de un principio, se vuelven invencibles. Él recorría las calles, iba a los diarios, donde, fumando cigarrillos, socavaba sordamente el piso del señor de Marcy. Sabía siempre historias delicadas sobre su persona y le acusaba de ser ingrato y egoísta. Luego, cuando traía a colación el nombre de Rugón, dejaba escapar medias palabras, abriendo horizontes extraordinarios de vagas esperanzas. Si Rugón pudiera abrir tan solo las manos algún día, haría llover sobre todos recompensas, regalos, subvenciones.
Alimentaba así a la prensa con informes, citas, anécdotas que tenían continuamente ocupado al público con la personalidad del gran hombre. Dos diariuchos publicaron el relato de una visita efectuada a la casa de la calle Marbeuf. Otros hablaban de la famosa obra sobre la Constitución inglesa y la Constitución del 52. La popularidad parecía llegar por fin después de un silencio hostil de 2 años. Se elevaba un sordo murmullo de elogios. Dupuisat se entregó a otras tareas negociados inconfesables, la compra de ciertos apoyos, un juego de bolsa apasionado sobre la entrada más o menos segura de Rougon en el ministerio. Pensemos solo en él, repetía a menudo con aquella libertad de palabras que cohibía a los hombres serios de la camarilla. Más tarde él pensará en nosotros. El señor Belin de Orger era pesado para las intrigas. Sacó a relucir contra el señor de Marcy un asunto escandaloso que fue rápidamente sofocado. Se mostró más hábil cuando dejaba entrever que, si su cuñado volvía al poder, él podría llegar a ser ministro de Justicia. De este modo se ganaba la adhesión de los magistrados colegas suyos. El señor Khan conducía igualmente una tropa de ataque compuesta de financieros, diputados y funcionarios y engrosaba sus filas con todos los descontentos encontrados en el camino. Hizo del señor Bejuin su dócil lugarteniente y hasta llegó a utilizar al señor de Camelot y al señor de la Rouquette, sin que éstos imaginaran siquiera las tareas a que los destinaba. Él actuaba en las esferas oficiales, en las capas más elevadas, extendiendo su propaganda hasta las Tullerías, trabajando subterráneamente durante varios días para que una palabra transmitida de boca en boca fuera repetida por fin al emperador. Pero las que trabajaron con mayor pasión fueron sobre todo las mujeres. Hubo entretelones terribles, aventuras complicadas, cuyo alcance se ignoró siempre. La señora Correr ya no llamaba a la señora Boullard sino gatita mía, se la llevaba al campo, según decía, y durante una semana el señor Boullard hacía vida de soltero, mientras el señor de Cocorel se veía obligado a pasar sus veladas en los teatros de revistas. Un día Dupuisat encontró a ambas señoras con unos señores condecorados, pero se guardó muy bien de mencionarlo. La señora Correr habitaba ahora en 2 departamentos, uno en la calle Blanche y el otro en la calle Mazarín. Este último era muy coqueto y la señora Boullard iba allí por la tarde, después de retirar la llave de la portería. Se contaba también la conquista de un alto funcionario hecha por la joven una mañana lluviosa cuando atravesaba el Pont Royal, arremangándose las faldas. También la escoria de los amigos se agitaba y se la utilizaba lo más posible. El coronel Chauvelin concurría a un café de los bulevares para encontrarse con viejos oficiales amigos suyos, a quienes catequizaba entre 2 partidas de piqué, y cuando había enrolado a una media docena de ellos se frotaba las manos por la noche, repitiendo que todo el ejército estaba en la buena causa. El señor Boullard se entregaba en el ministerio un reclutamiento parecido. Poco a poco consiguió insuflar en los empleados un odio feroz contra el señor de Marcy y hasta ganó la adhesión de los cadetes de la oficina. Hizo suspirar a toda aquella gente en espera de una edad de oro, de la cual hablaba al oído a sus íntimos. El señor de Cocorel actuaba sobre los jóvenes de fortuna ante los cuales elogiaba la amplitud de miras de Rougon, su tolerancia con ciertas faltas, su amor a la audacia y la fuerza, y hasta los Charbonnel, sentados en los bancos de Luxemburgo, donde iban a esperar todas las tardes el resultado de su interminable proceso, hallaban el medio de alistar a los pequeños rentistas del barrio del Odeón. Clorinda, por su parte, no se contentaba con ejercer el mando sobre toda la banda y llevaba a cabo operaciones muy complicadas que no revelaba a nadie. Nunca se la había encontrado por la mañana con batas peor abrochadas o arrastrando más apasionadamente por lejanos barrios sospechosos su cartera de ministro, reventada en las costuras y atada con trozos de cuerda. Confiaba a su marido misiones extraordinarias que éste cumplía con su misión de cordero, aunque sin comprenderlas. Enviaba al Vichy Pozzo a entregar cartas, pedía al señor de Plougeren que le acompañara y luego lo dejaba esperando en una vereda durante una hora. Por un momento tuvo la idea de hacer intervenir al gobierno italiano en favor de Rougon. Su correspondencia con su madre, que seguía instalada en Turín, adquirió una actividad febril. Soñaba con trastornar Europa e iba 2 veces por día a casa del caballero Rusconi para encontrarse con diplomáticos. A menudo en el transcurso de aquella campaña conducida tan extrañamente parecía acordarse de su belleza. Entonces algunas tardes salía lavada, peinada, soberbia, y cuando sus amigos sorprendidos le decían que estaba hermosa le contestaba con una expresión singular de cansancio resignado: ¿qué remedio queda? Se reservaba como un argumento irresistible. Para ella entregarse no tenía mayores consecuencias, lo hacía con tan poco placer que se convertía en un asunto semejante a los demás, probablemente un poco más fastidioso.
Cuando regresó de Compiègne, Dupuisat, que conocía la aventura de la cacería, quiso saber en qué términos había quedado con el señor Marcy. Pensaba vagamente traicionar a Rougon a favor del conde, si Clorinda llegaba a ser la amante omnipotente de este último, pero ella se indignó, negando categóricamente toda la historia. Le creía tan tonta como para sospechar que pudiera mantener semejante relación, y olvidando su desmentido, dio a entender que no volvería a ver al señor de Marcy. En otros tiempos hubiera podido pensar en casarse con él, pero un hombre de espíritu, según ella, nunca trabajaba seriamente para hacer la fortuna de un amante. Además, maduraba otros planes. Vea usted, decía algunas veces, suele haber diversas maneras de llegar a donde se quiere, pero de todas esas maneras no hay sino una que cause placer. Yo tengo que satisfacer muchas cosas. Continuaba acariciando a Rougon con la mirada, lo quería grande, como si soñara con cebarlo de poder para algún futuro festín. Conservaba su sumisión de discípula y se ponía a su sombra con una humildad llena de salamerías. Él, en medio de la agitación continua del clan, parecía no ver nada. En su salón, los jueves y domingos, hacía solitario, pesadamente, metiendo la nariz en las cartas, como si no oyera cuchichear a su espalda. El clan hablaba del asunto, se hacía señas por encima de su cabeza, complotaban junto al fuego, como si él no hubiera estado allí. Tan bonachón aparentaba ser, permanecía impasible, ajeno a todo, tan alejado de las cosas de que se hablaba en voz baja que todos terminaban por alzar la voz, riéndose de sus distracciones. Cuando la conversación recaía sobre su vuelta al poder, se irritaba, juraba que no se movería jamás, aun cuando el triunfo lo guardara a la vuelta de la esquina. En efecto, se encerraba cada vez más estrechamente en su casa, fingiendo una ignorancia absoluta de los acontecimientos exteriores. La casa de la calle Marbeuf, de donde irradiaba tan febril propaganda, en un lugar de silencio y de sueño, en cuyo umbral los amigos se dirigían miradas de complicidad para dejar afuera el olor a batalla que traían en sus ropas. Vamos, nos está tomando el pelo a todos, nos oye perfectamente. Si no, observen sus orejas por la noche, verán cómo crecen. A las 10:30 de la noche, cuando se retiraban todos juntos, este era el tema de conversación habitual. No era posible que el gran hombre ignorara la abnegación de sus amigos. El subprefecto aseguraba que Rougon jugaba a ser Dios. Aquel diablo de hombre vivía como un ídolo hindú, adormecido en la satisfacción de sí mismo, con las manos cruzadas sobre el vientre, sonriente y beatífico, en medio de una multitud de fieles que lo adoraban hasta dejarse arrancar las entrañas por él. Se consideraba que esta comparación era muy justa. Verán ustedes, voy a vigilarlo, concluía Dupuisat, pero por más que estudiaron el rostro de Rougon, lo encontraron siempre hermético, apacible, casi ingenuo. Quizás obrara de buena fe. Por lo demás, Clorinda prefería que no se metiera en nada, temiendo que si un día se le obligaba a abrir los ojos se atravesaran sus planes. Trabajaban por su fortuna como a pesar suyo, había que empujarlo a la fuerza, instalarlo en la cúspide violentamente, después se arreglarían las cuentas. Sin embargo, poco a poco, como las cosas avanzaban con demasiada lentitud, el clan terminó por impacientarse. La amargura de Dupuisat triunfó. No se reprochó directamente a Rougon todo lo que se hacía por él, pero se lo acribilló con alusiones y con palabras amargas de doble sentido. El coronel asistía algunas veces a las veladas con los zapatos blancos de polvo. No había tenido tiempo de pasar por su casa y se había deslomado corriendo toda la tarde para hacer recados tontos, sin duda nadie le agradecería jamás. Otras noches era el señor Khan quien, con los ojos cargados de fatiga, se quejaba de pasar la noche en vela desde hacía un mes. Tenía que frecuentar los salones, no porque aquello le divirtiera, gran Dios, sino porque se encontraba con ciertas personas por ciertos asuntos. O bien era la señora Correr, quien refería historias enternecedoras, la historia de una pobre joven, una viuda muy recomendable, a quien hacía campaña, y lamentaba no disponer de ningún poder. Decía que si ella fuera el gobierno impediría muchas injusticias. Todos los amigos exhibían sus propias miserias, lamentándose cada uno y diciendo cuál sería su situación si no se hubiera mostrado tan tonto. Quejas sin fin que subrayaban hasta hacerlo sangrar y llegaron a alabar al señor de Marcy. Al principio él conservó su plácida tranquilidad, seguía sin comprender nada, pero al cabo de algunas veladas, leves estremecimientos alteraban su rostro. Al oír algunas frases pronunciadas en el salón, no se enfadaba, se limitaba a apretar un poco los labios, como si recibiera invisibles pinchazos con una aguja.